hablar un poco de cuál es el panorama de las aplicaciones móviles en los museos. Y antes de entrar directamente en la situación actual de los museos, y aunque ya lo hemos comentado un poco aquí, pero sí quería hacer referencia un poco a una introducción general, porque para mí hay una cosa que es muy importante. En estos últimos 10 años, 5 años, muchísima tecnología ha llegado a los museos y está llegando muchas opciones para experimentar y para trabajar con nuevos medios. Y esto hace que a veces se cree un poco de desconcierto, porque no queda claro exactamente qué es lo que interesa, qué es lo que se va a quedar, dónde tengo que invertir, cuál va a ser el futuro que hace, por dónde tenemos que guiarnos un poco, ¿no? Y yo, en este momento, sí puedo decir una cosa clara, que evidentemente la tecnología puede cambiar mucho, evidentemente la tecnología puede evolucionar todavía a muchísimos niveles, pero hay una cosa clave, que es que los móviles no es solamente la tecnología. Los móviles nos han creado unos hábitos a todos y cada uno de nosotros. Eso es que está haciendo que evidentemente la tecnología podrá evolucionar de cualquier manera posible, pero los hábitos que ahora mismo nos está creando el uso de nuestro teléfono móvil, un elemento que ya llevamos con nosotros a todas partes, que a veces nos resulta inconcebible prácticamente no estar conectados, estar mirando y estar hiperconectados al mundo, eso ya no lo va a cambiar. Podrá ser un teléfono móvil o podrá ser cualquier otro tipo de dispositivo, pero ese concepto ya lo tenemos nosotros, ya se nos ha metido directamente en el ADN. De hecho, yo creo que actualmente, cuando salimos de casa, hay 3 cosas que no olvidamos, ¿no? Que es las llaves, las carteras ya y el móvil. Y dentro de poco, incluso la cartera la olvidaremos porque con el propio móvil podremos identificarnos y podremos pagar. Entonces, prácticamente nos vamos a centrar en llevar solamente estos 2 elementos básicos. Pero yo considero que yo creo que todos se nos puede olvidar cualquier otro tipo de cosa y decimos, bueno, pues ya está. Se nos olvida el móvil y volvemos a por el móvil. Eso es algo que tenemos ya muy interiorizado y muy metido en nuestro día a día. De ahí la importancia que tiene precisamente también en cultura ya empezar a utilizar este tipo de elementos. Solamente como dato, ahora mismo en el mundo tenemos unos 7.000 millones de personas y ya existen 6.800 millones de dispositivos móviles. Es decir, que tenemos casi tantos números de teléfonos móviles como de habitantes en nuestro planeta. Y a final de este año 2014 ya está previsto que el número de terminales móviles supere al número de personas. Esto implica deja claramente un poco la penetración y el elemento tan fuerte que está teniendo este elemento. Además, en España somos el país con mayor índice de penetración de los teléfonos móviles. Y además, como decía, me miró en una época como la actual, ¿no? Que estamos en crisis, que somos un país que está teniendo problemas económicos y a pesar de eso, los teléfonos inteligentes se están considerando un elemento de primera necesidad que llevamos con nosotros. Preferimos quitarnos otras cosas, pero tener un teléfono que además nos permita conectarnos a Internet, porque ya además en nuestro país más del 60% de los usuarios de teléfonos están también totalmente conectados a Internet. Esto nos va a interesar precisamente por eso, para acercarnos hasta el tipo de cosas que son convenientes en cultura. A nivel general, en un dispositivo móvil tenemos de promedio 19 aplicaciones instaladas, solo 8 de pago. Y de ellos, la mayoría de la gente solo utiliza unas 6 al mes. Y aquí nosotros tenemos que colar la de museos. Es decir, en esas 19 de media, tenemos que crear un elemento que sea suficientemente bueno para que el usuario decida descargárselo. Y más si es de pago, porque como además vemos, la gente se lo piensa bastante más a la hora de utilizar una aplicación de pago. En cuanto a qué aplicaciones en el móvil son las que más utilizamos, pues como veis, principalmente la gente utiliza las que son de comunicación. En segundo lugar, las de correo, siguen las redes sociales y luego la localización. Por último, nos interesan las aplicaciones de información, de entretenimiento o de ocio. Y en este ámbito es en la que podríamos quizá encajar un poco una aplicación de museos, que va a ser una aplicación pues, que puede ser informativa, que puede estar dentro de nuestros elementos de ocio o de entretenimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta además esto, que ya de por sí nos estamos quedando con la mitad de los usuarios de aplicaciones, que son los que van a elegir un tipo de aplicación diferente a las de comunicación, de redes sociales o localización. Con lo cual ya estamos acotando bastante el público potencial al que puede llegar una aplicación de una institución cultural. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar la nuestra. Pero, ¿qué pasa en los museos?
Estamos hablando antes, precisamente, de si hay boom, si no hay boom. Pues vamos a ver exactamente si hay o no hay boom. Actualmente, si pensamos en la historia de los museos como una historia en su relación con el público, pues se ha ido avanzando mucho desde el comienzo de la primera idea de museo hasta actualmente. Hoy por hoy nos encontramos en una etapa que se caracteriza precisamente por la movilidad y por el museo móvil, y nos dirigimos hacia un museo inteligente que ya no solamente entiende la aplicación precisamente como algo anexo totalmente al resto, sino que integra todo dentro de un conjunto. Pero nos encontramos en esta etapa todavía, en la de un museo que apuesta por la movilidad. Y esto se ve mucho en el ámbito anglosajón, pero todavía en España es mucho más relativo. Actualmente, según el último censo de museos que tenemos de la Secretaría de Estado de Cultura del año 2012, nos dice que en nuestro país existen 1.529 instituciones museísticas. ¿Cuántas aplicaciones creéis que tenemos? Venga, decid un número. ¿Cuántas aplicaciones de museos? 800. 800, vamos por aquí, 800 aplicaciones. ¿Alguien más? ¿Alguien menos optimista? ¿50? 38. Los demás, más o menos, ¿por dónde os movéis? A ver, ¿más de 100 o menos de 100? Levantad mano. ¿Menos? ¿Más de 100 cuántos? ¿Más de 100 cuántos soy? Aparte de ella, ¿cuántos? ¿Más de 100? Nadie, ¿no? ¿Más de 50? Y empezamos. Entonces nos estaríamos moviendo en torno a ese dato. Pues actualmente tenemos 60 aplicaciones de museos. Siento que haya habido tanto contraste. Tenemos 60 aplicaciones de museos de 43 instituciones, porque muchas de estas instituciones tienen varias. ¿Esas aplicaciones son gratuitas? Ahora lo vemos, si son o no gratuitas. Una cosa aquí, cuando hablo de museo en sentido amplio, entendiendo también centros culturales que realizan labores expositivas, fundaciones, etc. No solamente, efectivamente, instituciones en general que hacen labores similares a la de un museo, aunque no sean exactamente la figura del museo. Todas estas estarían englobadas en estas 60 aplicaciones de instituciones culturales que tenemos en nuestro país, al margen de las de patrimonio, solamente de instituciones. En total, estamos hablando de que en España solo un 2,8% de museos tienen aplicación móvil. Creo que este dato nos deja bastante claro que lo del boom pues se queda todavía bastante lejos, que estamos realmente solo empezando a andar por este camino y que queda todavía muchísimo ámbito por delante para realmente llegar a algo así como podemos considerar como una cosa extensiva, porque estamos hablando de que todavía es algo, pues como veis, muy minoritario. Esta es la gráfica de crecimiento que han tenido las aplicaciones de museos en nuestro país. La primera, la del Museo Picasso, empezó en 2011. En ese año solo tenemos 2 ejemplos, si no me equivoco, no recuerdo mal. 2012 tuvo ya un boom fuerte, 2013 siguió creciendo y bueno, ahora mismo estamos en 2014, que también ha empezado con mucha fuerza y que yo creo que a lo largo de este año van a surgir todavía muchas más aplicaciones culturales de este tipo y que realmente quizá es ahora cuando vamos a poder experimentar un crecimiento bastante fuerte de este tema. Pues sistemas operativos, pues como veis, más de la mitad de las instituciones tienen aplicaciones duales que tanto van para sistema Android como para sistema iPhone. Si solamente eligen uno de los dos, como veis, la mayoría prefiere utilizar por iOS y es muy pequeño el tanto por ciento que solamente crea aplicaciones exclusivamente para Android. Respecto a qué temática tienen estas aplicaciones, pues ya veis que también la mayoría, más de la mitad, prefiere que su aplicación sea en general del museo o de la institución. Otro tanto por ciento, bastante también considerable, va dedicada a sus exposiciones temporales. Y luego tenemos ya mucho más minoritarias, las de contenido más temático o las que se dedican exclusivamente a ser un juego. Respecto a lo que comentaba de las aplicaciones gratis o de pago, pues en nuestro país la mayoría son gratuitas. 55 aplicaciones de 60 son gratuitas y solo contamos ahora mismo con 5 de pago. Y también yo creo que ahora es interesante pensar en otra cosa. Estamos hablando de las aplicaciones que tenemos, pero también es interesante saber qué demanda tienes estas aplicaciones. Es decir, cuánta gente realmente se las descarga, realmente para saber si es útil invertir o no invertir en este medio.
Y os vuelvo a preguntar, ¿cuánto creéis que se descarga la gente? ¿Creéis que precisamente porque hay pocas, la gente que visita los museos tiene demanda de ellas y se la descarga mucho? ¿O pensáis que son bastante desconocidas y que no tienen un índice de descarga demasiado alto? ¿Qué opináis? ¿Os mojáis o no os mojáis? Un poco desconocidas. Un poco desconocidas, es decir, que se descargan poco, ¿no? Poco, poco. ¿Los demás? Igual, ¿no? ¿Creéis que en general? ¿Hay algún optimista? Parece que no todos estamos de acuerdo en que no son demasiado descargadas. Lo que estáis aquí, ¿tenéis alguna aplicación de museos en vuestro móvil? Muchas. Aparte de Man. Yo también muchas, pero no creo que no soy un buen ejemplo. No, yo las tengo todas, pero creo que no soy ejemplo. ¿Tenéis? A ver, levantad la mano en la que lleváis una de museo. Al menos un museo. Al menos uno. Bueno, estamos en un máster de gestión cultural y ya de por sí es bajito, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede indicar un poco... Un 20%. Exactamente, puede indicar un poco el interés que pueda haber en general. Pues bueno, esto es una gráfica de descarga solamente de las aplicaciones que están en Android, porque son solamente las que tienen los datos públicos de cuántas personas se la han descargado, ¿no? Entonces vamos viendo, aquí vemos que la mayoría de estas aplicaciones pues tiene un índice de descarga entre 100 y 500, pero que como vemos la mayoría están por debajo de las 500 descargas. Ejemplos entre 500 y 1000, poquitos, vemos 1000 y 5000, bastante más, y entre 5000 y 10000 los ejemplos son dos, vamos, absolutamente minoritarios. Más de 10.000 ninguna. Más de 10.000 ninguna. No tenemos actualmente ningún museo que haya tenido más de 10.000 descargas de su aplicación en Android. Y estamos hablando de que museos de primer orden tienen aplicaciones en esta plataforma y que nos encontramos museos importantes que a lo mejor tienen un índice de 10-50 descargas. ¿Y la ubicación de las descargas? No es público, yo por lo menos no la conozco. No sabría decirte ese dato. Eso es terrible, ¿no? Sí, Esos datos. esos datos no son públicos. Y de ellos no hay nada. No, de ellos nada. Por eso digo, por eso me centro directamente en Android. Es que no hay datos oficiales de eso. Esos datos no son públicos. Habría que ir preguntando institución por institución para que diera cada uno de los datos, porque no son públicos. Y yo os diré más. Nosotros que somos desarrolladores, tenemos datos de las descargas, pero no tenemos ningún dato de detalle de esas descargas. No sé de dónde vienen esas descargas, dónde se han hecho. Es decir, no te ofrecen ese tipo de datos. Tienes una información global de las descargas que has tenido. Y ellos sí que tienen esa información. Sí, la verdad es que en este sentido conseguir datos es bastante complejo. Conseguir datos para saber exactamente qué es lo que está pasando, pues es, como veis, algo complicado. Pero bueno, esto más o menos nos puede hacer una idea de cuál es realmente la situación ahora mismo en nuestro país. Evidentemente, si tú haces una aplicación, como estamos viendo, es porque quieras dar un servicio a una parte de tu público, pero con estos datos no vamos a conseguir rentabilizarla. Más que nada porque precisamente muchas de las que son de pago son las que menos se descargan. Entonces tenemos que tener en cuenta también ese elemento. A pesar de ello, a pesar de que no tenemos todavía demasiadas descargas de las aplicaciones, yo sí creo que hay que hacerlas y que contar con esto, porque ya tenemos un modelo de público que está ahí, ya existe realmente un modelo de público que quiere interactuar con este tipo de elementos y tenemos que empezar a prestar este servicio. Y precisamente, no sé vosotros qué opináis, pero yo también creo que el índice de descarga tan bajo es también un poco relacionado con lo que comentaba antes, de que muchas veces es que yo me voy a la página del museo y ni siquiera tengo la información de la aplicación allí, ni siquiera me están enlazando con la App Store o con Google Play para que yo pueda descargar directamente. A veces te dice incluso que están, pero no tienes el enlace de descarga, entonces tienes que irte tú manualmente a buscar esa aplicación y es algo que vale que yo hago. Pero a lo mejor otra persona no se toma esa molestia. A lo mejor llega, ve que directamente no puede descargar y no se la descarga. Entonces tenemos también que ser capaces no solamente de crear una aplicación, sino también tener un plan de marketing alrededor que nos permita dinamizarla y darla a conocer. Porque evidentemente interés sí hay por ello. Precisamente una de las aplicaciones más descargadas, a pesar de que tiene poco tiempo, es la del Museo Arqueológico Nacional. Porque evidentemente ha tenido mucho boom y la gente se ha interesado por buscar